Hace miles de años, en la antigua Mesopotamia, una civilización sumeria adoraba a dioses conocidos, como los Anunnaki. Sus leyendas hablan de seres divinos que descendieron del cielo para gobernar la tierra. Hoy vamos a conocer un poco más sobre un joven arqueólogo, Alex Stone, y su búsqueda para descubrir la verdad detrás de estas misteriosas deidades. Estos dioses, muy antiguos, siguen llegando a través de leyendas hacia el día de hoy. Siguen estando presentes de una manera extraña, como los fragmentos de la noche, y hoy vamos a intentar conocer un poco más sobre ellos. Fragmentos de la noche. En un remoto sitio arqueológico, en el desierto de Irak, a mediados del siglo XIX, Alex Stone Henry Rawlinson hizo un descubrimiento asombroso. Descifró uno de los escritos que la sociedad sumeria había dejado. Develó uno de los secretos de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Henry tradujo esos escritos, que se encontraban tallados en piedra, y gracias a esto, pudieron comprender que las escrituras contaban sobre cómo había comenzado la civilización. Luego de varias expediciones arqueológicas, entre las ruinas, se encontraron inscripciones y artefactos que no pertenecían a los sumerios y sugerían la existencia de otros seres. Por eso se deduce la existencia de los Anunnakis, las deidades veneradas por los antiguos sumerios. Gracias a otra expedición en el desierto sirio, guiada por Jomsul Razam y Aster Henry Lane, buscando ruinas de la ciudad de Nínive, la capital del imperio neoasirio, de hace miles de años, se encontraron increíbles restos del palacio de Arsubanipal, el último rey de Siria, y en el interior de las ruinas de este palacio, encontraron un camino que llevaba a la biblioteca. En esta, una de las más antiguas del mundo, había miles de archivos, más de 15,000 tablillas de arcilla con inscripciones. Luego de ser recuperadas, estas tablillas tenían que ser leídas. La traducción estuvo a cargo de George Smith, una persona muy capacitada en el lenguaje de aquella civilización. Cuando terminaron develando de qué hablaban, se encontraron que tocaban temas diversos. Había correspondencias reales o tratados científicos muy primitivos, pero entre estas, hubo 7 de estas tablas específicas que impactaron mucho, tanto que pasaron a ser conocidas como la primera obra literaria de la historia. Esta era la epopeya de Gilgamesh, conformada por 5 poemas que contaban la historia de un rey que, en busca de la inmortalidad, viajaba por todo el mundo, y que en esos viajes conoció a un sabio y a su mujer, y que eran los únicos sobrevivientes de una catástrofe, y a quienes los dioses les habían dado la vida eterna. En estas tablas se encontraron increíbles coincidencias. En la Biblia, los Anunnaki se llamaban Nefilim, y según las escrituras, vivieron con el hombre hasta la época de Noé. En el Nuevo Testamento, Jesús dice que cuando vuelva pasará lo mismo que en el diluvio universal y el arca de Noé. Esto puede ser interpretado como el regreso de los Anunnaki, pero la verdad que aparecían desde antes, más específicamente 2100 años antes de que apareciera la Biblia. Smith compartió los escritos con la Sociedad de Arqueología Bíblica. Todos quedaron impresionados con la epopeya de Gilgamesh, pero esta estaba incompleta. Faltaban todavía algunos fragmentos. Gracias a esto, el Daily Telegraph de Londres financió otra expedición hacia la ciudad de Nínive. Smith tenía la misión de encontrar las tablas faltantes. Con las nuevas expediciones en el desierto, los arqueólogos encontraron varias de las tablas perdidas, y además encontraron unas tablas más, diferentes, únicas. Esas tablillas hablaban sobre las deidades de los sumerios, que vivían en los cielos. Las deidades estaban descritas como seres divinos que descendían de un dios llamado Anu, al que la civilización adoraba por sobre todo. Estas deidades, que eran llamados los hijos de Anu, fueron denominadas, como ya habíamos mencionado antes, Anunnakis, y por supuesto, se convirtieron en las deidades más antiguas de la historia. Lo curioso es que en la actualidad, encontraron algunas increíbles coincidencias más. Algunas partes de la epopeya de Gilgamesh
hablan sobre algunos Anunnakis, algunos de los más importantes, como Anu, la personificación del cielo y la sabiduría infinita, que se enamoró de la diosa de la tierra, que era llamada Ki, y juntos tuvieron una descendencia, llamados Anunnakis. Estos eran los hijos del cielo y de la tierra. Nadie sabe cuántos Anunnakis existían, pero los textos hablan de cómo los Anunnakis venían del cielo para determinar cuál iba a ser el destino de la humanidad. Las tablas contaban que estos dos dioses habían separado el cielo de la tierra para que los humanos pudieran vivir, mientras Anu los observaba desde allí. Semanas después de estas expediciones en la biblioteca, se encontraron 7 tablas más que contaban el mito babilónico de la creación. Este mito hablaba del dios Marduk, un Anunnaki que tomó la sangre de un espíritu llamado Quinwen y la mezcló con arcilla para así crear a los primeros humanos. Igualmente, ese mito del origen del hombre era solo una teoría, ya que existía muy poca evidencia de que esto fuera real, y lo único que conocía Smith sobre los Anunnaki eran las cosas que leía de las tablillas que encontraba. Gracias a esta poca información sobre los Anunnakis, la fascinación de la arqueología sobre este tema se fue difuminando y comenzó a desaparecer poco a poco, quedando solo unas pocas personas interesadas en saber la verdad sobre estos dioses. Se dice que los Anunnakis vivían en un planeta muy lejano a la Tierra, llamado Nibiru. Los Anunnaki estaban viviendo una catástrofe en su planeta. Se había abierto una grieta gigante en la capa de ozono de su planeta. Había un calentamiento global muy grande y estaba haciendo que la vida fuera realmente muy difícil de sobrellevar. Esta civilización era extremadamente avanzada. Los científicos de ese planeta, haciendo algunos estudios, notaron que si tiraban algunas partículas de oro sobre la atmósfera, hacía que la grieta se frenara y hasta se uniera. Sin embargo, el problema era que Nibiru era un planeta muy escaso en minerales, con lo cual tuvieron que emprender una misión de encontrar minerales en otros planetas que les dieran oro y minerales. Gracias a esto, los Anunnaki encontraron el lugar que buscaban. Un planeta con montañas llenas de minerales y oro era la Tierra. Los Anunnakis extrajeron minerales de Mesopotamia y en una semana alzaron una ciudad llamada Eridu, pero al comenzar a extraer el oro, vieron que era un proceso realmente difícil y forzoso, así que para no hacerlo ellos mismos, hicieron uso de los Aigiri, una raza alienígena a la que sometieron. Sin embargo, esta raza se rebeló y los Anunnaki no estaban pudiendo cumplir su misión, así que ellos tuvieron que crear una nueva raza que hiciera el trabajo que ellos no deseaban hacer, unos que pudieran trabajar y ser completamente sumisos. Los Anunnakis trajeron espermatozoides de un modelo macho, al cual modificaron genéticamente y lo introdujeron en el vientre de una mujer Anunnaki. 9 meses después nació este bebé, creado justamente como los dioses querían. El bebé fue llamado Adán, el primer ser humano, y poco tiempo después concibieron a Eva, la primera mujer. Era una coincidencia increíble con los textos bíblicos, aunque estos eran muy anteriores. Con el tiempo, la especie humana fue capaz de extraer oro, construir cosas y cosechar la tierra. Los Anunnakis estaban contentos con todo el trabajo hecho, aunque de pronto comenzaron a desobedecer las órdenes de los Anunnakis y empezaron a reproducirse en exceso, y mostraron algunas características más imperfectas que las de sus dioses. Cuando el planeta Nibiru se recuperó, gracias al oro que llegaba de la Tierra, los Anunnaki dejaron de mantener a los humanos en la ciudad que habían construido y los desterraron, obligándolos a vivir en el árido mundo exterior. Y aunque los Anunnakis creían que los humanos no podrían sobrevivir sin ellos, y en condiciones deplorables, los humanos lograron hacerlo y prosperar. Hasta incluso levantaron sus propias ciudades y comenzaron a vivir con una libertad que nunca habían presenciado. Luego de 3600 años, la órbita de Nibiru comenzó a acercarse a la Tierra, y gracias a esto se iba a generar un fenómeno gravitacional que iba a causar una catástrofe en el mundo de los humanos. Así que los Anunnakis, al saber que esto iba a suceder, decidieron irse de su planeta y dejar a los humanos solos.
Los Anunnakis marcharon al espacio y quedaron sus naves alrededor de la Tierra. Sin embargo, cuando la catástrofe estaba a punto de suceder, el rey de los Anunnakis decidió que los humanos debían tener una oportunidad de vivir. Por eso le encargó a un hombre hacer un barco que preservara la vida humana, que se veía en peligro gracias a la catástrofe, que iba a generar el cruce de las órbitas de los dos planetas. Se aproximaban unas inundaciones sin precedentes. Sin embargo, este barco tenía tecnología de los Anunnakis y había conservado en unos frascos que poseían ADN de machos y hembras de especies animales y de muchos humanos. Adentro de ese barco estaba la preservación de la vida en la Tierra, y la catástrofe llegó. Hubo terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones inmensas, y todo fue arrasado. Sin embargo, el barco resistió, y los supervivientes de este barco dieron origen a un mundo nuevo. Gracias a la tecnología de los Anunnaki, la vida en la Tierra resurgió, y los humanos, conscientes de la ayuda de estos dioses, comenzaron a adorarlos. Por eso los sumerios adoraban a los Anunnakis a través de rituales y ceremonias religiosas, creyendo que tenían el poder de influir en los eventos mundiales y en la vida cotidiana de las personas. Pero la paz en el mundo no fue muy duradera. Los Anunnakis de la realeza comenzaron a discutir sobre quién gobernaría cada una de las nuevas ciudades. El rey Anu ofreció una ciudad a cada uno de los nobles, pero esto no sirvió de nada para la paz. Marduk, el hijo mayor de Enki, no recibió ninguna ciudad. Entonces, muy enojado, tomó la ciudad de Babilonia y sin permiso se convirtió en el gobernador. Él enseñó a sus humanos la técnica de la guerra y la fabricación de armas y armaduras, creando así un enorme ejército, provocando a la guerra contra los demás Anunnakis. El ejército de Marduk consiguió dominar Egipto y partes del Sinaí, terminando con cualquier otro humano que se le interpusiera. Cuando el rey Anu se enteró de esto, llamó al ejército Anunnaki y les permitió usar armas de alta tecnología contra el ejército de Marduk. Esto fue terrible y varias civilizaciones fueron destruidas. Los humanos, sin saber qué hacer, abandonaron sus ciudades y se exiliaron a tierras desconocidas. Este fue el punto de quiebre, y los Anunnaki se dieron cuenta de que debían irse. Vieron que lo que estaba ocurriendo era un desastre y que sus guerras no iban a parar. Y si querían que sus creaciones progresaran, debían irse. Así que los Anunnaki partieron a su planeta y dejaron que los humanos siguieran con su rumbo. Los creadores de la vida volvieron a su planeta natal, y así la humanidad comenzó a escribir su propia historia, que continúa hasta nuestros días. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.